próximas semanas vamos a estar viendo los que se quedan aquí. Van a subir una vez al mes. Una vez al mes van a subir y va a servir para ellos también, para que al estar expuestos aquí a la palabra del Señor, en la semana que suban puedan ellos reflexionar de lo que Dios les ha ministrado en lo personal. Porque sabemos que Dios nos habla a todos y no hay excepción. Así que todo lo que se predique de aquí va a ser sometido al escrutinio, como debe de ser, ¿verdad? Al escrutinio del Espíritu Santo. Las cosas que el alto Dios nos ha manifestado, es necesario que las publiquemos. Es necesario publicarlas. Porque si nos callamos nosotros hoy acerca de lo que Dios está ministrándonos, dice el Señor que a las piedras van a hablar. ¿Verdad? Y yo prefiero ser obediente, ¿verdad? Prefiero ser obediente a la inspiración del Señor en todo lo que tenemos. Aunque tal vez no sea popular, pero si es el Señor, es el que trae edificación. Porque nadie más puede edificar a la iglesia sino el Señor. Él es el que edifica su iglesia. Cuando pensemos en que nos edificamos unos a otros, tiene que ser por el fluir de la unción y de la palabra del Señor en nosotros. Porque nosotros de nosotros mismos no tenemos para nada para enriquecernos. Digo, lo que es la verdadera riqueza. Porque las riquezas temporales aquí, pues, nos pueden dar, pero se nos acaban bien rápido, ¿verdad? O nos las acabamos bien rápido. Muy bien. Mire, abra su Biblia en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5. Gálatas capítulo 5. ¿Listos? Ok, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice así su Biblia. Mantenernos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, Jesús le dijo a los judíos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Verdad? El verso 13 de esa misma carta dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Fuimos llamados a libertad. La vida, que es Cristo, nos mantiene en libertad. El fluir de la vida en nosotros, el fluir de Dios en nosotros es lo único que nos ayuda a permanecer en libertad. La única libertad es la que proviene de Dios, la que proviene de la vida. Nosotros nos criaron, nos acostumbraron a reconocer la libertad de otra manera. Nacimos en una sociedad que nos habla de la libertad de diferentes maneras. Pero la genuina, la única, verdadera libertad es la que proviene de la palabra de Dios. ¿Puede usted decir amén a eso? Pero dígalo porque lo cree. No lo diga nomás porque yo le digo que lo diga. ¿Verdad? Ahora piense un momento, reflexione. ¿Qué le viene más natural a usted? ¿El hacer o el obedecer? No me lo espiritualice. Diga lo que usted realmente, lo que usted sabe que le es más natural hacer. ¿Ok? Como que el obedecer nos es como que
¿Es lo mismo obedecer y hacer? Ok. En algún momento ya desde esta plataforma les he dicho que a nosotros nos es imposible hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el único que puede hacer la voluntad de Dios es Dios. Usted ya reconoce y sabe que a usted lo que le es más natural es el hacer. ¿Por qué nos resulta contrario el obedecer o nos resulta más conflictuado el obedecer? Porque hay un querer hacer que se opone. La palabra de Dios es la que te mantiene en libertad, ¿sí? Y dice que nosotros necesitamos permanecer firmes ahí, en Dios, para poder experimentar la verdadera libertad. Nos dijo el Señor y nos dice el Espíritu hoy: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo creo que esa es una experiencia ya de cada uno de nosotros, ¿verdad? El momento en que quedamos libres y que experimentamos la verdadera libertad y se quitó un peso, una carga de nosotros, fue el día que tuvimos la experiencia de nacer de nuevo. ¿Fue algo paulatino o fue algo instantáneo? ¿Cómo fue? ¿Fue algo gradual? ¿Fue un proceso de quedar libres? ¿O fue algo instantáneo que experimentamos? Fue instantáneo. Nos trajo a libertad. Ahí conocimos la libertad. Antes estábamos esclavos. Esclavos. ¿De quién? De nuestra propia voluntad. Hacíamos lo que queríamos hacer. Y obviamente lo que traía por fruto era el pecado. Pero hacíamos conforme a como queríamos hacer. Sin embargo, los que estuvieron la semana pasada aquí recuerdan una de las características que nos escribieron acerca de cómo, qué herramienta, no sé cómo citarle de otra manera, qué estrategia. Muchas gracias. Estoy citando lo que nos dijeron, ¿ok? Ajá. Nuestro enemigo, el diablo, usa el anonimato para persuadirnos, para enviarnos señales, para que finalmente obedezcamos a su voluntad. Pero se disfraza. Dios no, directamente nos ministra y nos habla. Vaya ahora conmigo, por favor, al capítulo 1 de Génesis. Capítulo 1, versículo 26 dice: entonces dijo Dios. Es la expresión de los pensamientos de Dios que está haciendo aquí, lo está haciendo expositivo, para que todo el mundo lo podamos ver y entender. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Muy bien. En ese compendio de imagen y semejanza se encuentra una capacidad inherente de razonar y de pensar que todos adquirimos, recibimos de Dios, ¿verdad? Esa capacidad es un don divino, ¿sí o no? Ok. Reconocemos que eso es don de Dios. El diseño de nuestro diseño fue concepción de Dios, en Él fue concebido. Él fue el que nos concibió en su mente. Él planeó, Él diseñó toda la infraestructura del ser humano, toda. O sea que Él sabe cuál es el perfecto desempeño del ser humano. Nadie más tiene el modelo. Nadie más tiene los derechos de autoría más que Dios. ¿Verdad? Algunos amigos míos que escriben canciones le han puesto música a algunos salmos
y se los acreditan como si fueran de su autoría. Y le digo, creo que te equivocas, porque eso estaba escrito antes de que tú te lo leíste, ¿verdad? Entonces, no te piratees los derechos de autor. Toda inspiración viene de Dios. No, que el autor fulano, el autor marangano. No, Señor. Todo lo que viene de inspiración de arriba es de Dios. Ahora sí, las cosas que aquí se gestan en el mundo, pues hay muchos autores, pero ya surge de lo natural, ¿verdad? Pero no viene. Pero la capacidad para poderlo procesar y pensar y meditar y todo eso es de Dios. Esa capacidad que tú tienes de razonar, que estás empleando ahora mismo, que me estás escuchando. Porque al escuchar estás razonando, ¿verdad? Si lo que estoy diciendo es una barbaridad o si ando bien alineado con la escritura o si no, ¿verdad? Entonces dijo Dios eso, entonces puso en el hombre esa misma naturaleza de él, esa esencia de él, hacer al hombre un ser pensante, lo cual nos hace distintos al resto de la creación. Somos a los que dijo el Señor que iba a ser a su imagen y semejanza. Okay. Y entonces también plantea el propósito, algo que el Señor quiere que el hombre entienda, dice, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea que la creación del hombre, a diferencia del resto de la creación, era para que el hombre, está diciendo que tiene un estatus superior a los otros. No a Dios, pero sí sobre el resto de la creación, para señorear. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, queda establecido que Dios creó al hombre varón y hembra. ¿Verdad? No está usando el vocablo hombre como para definir el sexo, sino está hablando en una forma genérica, ¿verdad? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Hay instrucción y dirección ahí? Sí, ¿verdad? Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Su pensamiento ahora se lo transfiere al hombre y le dice, estas son las instrucciones. Este es el camino que debes de obedecer, la dirección que debes de obedecer. Lo que al hombre le es dado es obedecer la instrucción de su creador, ¿verdad? ¿O acaso en estas palabras que expresa el Señor les está diciendo, eres libre de decidir hacer lo que tú quieras? No, porque la libertad en sí consiste en apegarnos a las instrucciones del diseño del diseñador. Esa es la libertad. Esa es libertad. Apegarnos al diseño del creador. Ahí es donde experimentamos la verdadera libertad. Así que Dios lo hizo sencillo. Sabiendo que el hombre es un ser pensante, deposita en él las instrucciones. ¿Para qué? Para que el hombre experimente la vida y la libertad. ¿Quién más le puede dar libertad al hombre? ¿Quién más? Así que esto es una bendición. El que Dios haya dejado mucha claridad en su palabra para el hombre, que le haya dado su palabra como instrucción, por eso dice, los bendijo Dios. ¿Dónde vamos a encontrar bendición si no es en su palabra? ¿Hay algún otro lugar? Bueno, gracias a Dios que son seres pensantes y están pensando sobre esto, ¿verdad? Muy bien. En el siguiente capítulo, en el capítulo 2 dice, está hablando de un episodio en particular. Verso 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén,
para que lo labrara y lo guardase. Había una dirección, había una instrucción, había un objetivo. ¿Para qué lo puso ahí? Esa era la actividad que iba a desarrollar dentro del huerto. Pero recuerde que el huerto es un sinónimo figurativo de el corazón de Dios. Porque Dios diseñó al hombre para que a su imagen y semejanza, pero también para que creciera en entendimiento de Dios, para que los matices del carácter de Dios fueran implantados en él. Porque pues es un crecimiento que recibimos. Entonces Dios lo puso en este huerto para que hiciera una labor ahí, pero en el ejercicio de la voluntad de Dios, de obedecer la voluntad de Dios, el hombre va adquiriendo sus matices. Si no escuchas la voluntad de Dios, si no eres expuesto a ella, ¿qué matices adquieres? Tu carácter de qué es formado. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. ¿Le dio una alternativa? ¿O le dijo, tú decide? Le instó para que ejercitara su capacidad de razonar. Pues piénsalo, a ver si obedece esto. ¿O le dijo directamente lo que era necesario hacer? Le ministró lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque Dios sabe que es la única forma que el hombre puede experimentar la libertad y la vida. Es la única manera. Ok. Ahora vayamos al capítulo número 3. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Está siendo bombardeada ahora con otra propuesta, con otra alternativa. ¿Sí? Dios le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del fruto del árbol, ¿verdad?, de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Más claro, coloquialmente, ni el agua. Pero ahora le es planteada otra propuesta que no viene de Dios. ¿Qué quiere Dios? Vida y libertad para el hombre. Pero ahora se le plantea otra propuesta. Con que Dios dijo: no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Entonces, es evidente que había conocimiento de lo que Dios había dicho. No estaba ignorante. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Le dijo Dios que no lo tocara. Pero como está permitiendo otro pensamiento, está aceptando otro criterio, otro planteamiento, ahora ya va un elemento que se le agrega más ahí: ni le tocaréis. Dios no había dicho tal cosa. Pero sí estaba muy consciente de que si no seguía la dirección de Dios, la muerte era lo inminente. Dejaría de experimentar la vida, sino que ahora podría experimentar la muerte. Hasta ese momento no había experimentado la muerte, pero está escuchando otro planteamiento. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Era una contradicción directa de lo que Dios había dicho. Dios dijo: moriréis. Y la serpiente le dijo: no moriréis. ¿Cuál era más positiva?
¿Dios o la serpiente? Si a ti te dicen moriréis, y Dios te dice, si Dios te dice, si haces esto morirás, y la serpiente te dice, no morirás, hombre, ¿cuál te suena más atractiva? Porque ya estás aceptando otro criterio. Acuérdate que en lo natural te viene más sencillo el hacer que el obedecer. Digo, tú lo confesaste, ahí está grabado. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Ese es un planteamiento más extensivo. Y le dice, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ese planteamiento que le estaba haciendo a su raciocinio, a su capacidad de entendimiento que ya tenía, le abrió otra ventana de posibilidades, ¿verdad? Y a ese pensamiento obedeció. ¿Y qué le acarreó? La muerte. Le acarreó la muerte. ¿Por qué? Porque abandonó la vida, abandonó la libertad para hacerse esclavo. Ahora sí, compró un planteamiento, compró un criterio diferente al de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué abandonó la vida? ¿Por qué abandonó su libertad para seguir otro planteamiento, otro criterio que era diferente a Dios? ¿Por qué? Y se encontró que experimentó la separación y la muerte. Y quedó cautivo. ¿Quedó cautivo el hombre? ¿De quién? De su propia voluntad. El pecado penetró dentro de él y ahora fue preso de su propia voluntad. Y a eso es a lo que llamamos equivocadamente libre albedrío. El hacer nuestra voluntad. Y decimos que Dios nos dio libre albedrío. Dios nos dio libertad, que solamente está en su palabra. Nos dio vida, que está solamente en su palabra. El diablo nos hizo otra oferta. Y nos dijo, no, tú puedes decidir. Tú puedes tomar tus decisiones. Y el hombre dijo, oye, eso no suena tan mal. Y a eso es a lo que decimos que Dios nos dio. Dios no te dio libre albedrío a ti. Dios te dio libertad y vida. Y te dio su palabra, su instrucción, para que tú la experimentaras, la vida y la libertad. Fuera de ahí, no hay libertad. Lo que tú reconoces como tu libre albedrío está infectado por el pecado. Ahora, el pecado ya lo erradicó de ti el Señor, porque naciste de nuevo, ¿verdad? En ese instante tú experimentaste la libertad. Pero dice, no te vuelvas a ser esclavo de eso. Pero lo que el diablo busca siempre es volverte a esclavizar a eso. Y que no experimentes la plenitud de la libertad y la vida. Si puede limitar la expresión de esa libertad y vida en ti, lo va a buscar hacer de continuo. ¿Para qué? Para que otros no reciban también. Porque es a través de nosotros que el Señor manifiesta su pensamiento y su criterio. Pero si lleva levadura lo que enseñamos, entonces resulta que en vez de ser mensajeros de vida y de libertad, nos convertimos en propagadores de levadura para otros. En la segunda carta de los Corintios, el capítulo 3,
Dice así, versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación de vosotros? Básicamente está diciendo, ¿tengo necesidad de que me den una carta de recomendación a ustedes? Pero está citando a la iglesia. ¿Acaso tenemos necesidad de que nos recomienden? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, porque lo que hay dentro del hombre es lo que refleja y manifiesta. Somos cartas abiertas. Lo que traemos interiormente es expuesto, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino con tablas de carne del corazón. La libertad emana del corazón, la vida emana del corazón. Por eso es tan importante estar atentos al corazón y no seguir las disposiciones de nuestra propia mente. La mente tiene que sujetarse, y debe y puede sujetarse a las disposiciones del corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que mora en nosotros tiene ese poder. Entonces nuestra mente sí se puede someter y sujetar, y no sufre por ello, sino que comprende. Nuestra mente tiene que ser edificada, pero no puede ser edificada por criterios humanos, sino edificada por el Espíritu de Dios que mora en el corazón nuestro. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Ay, eso como que choca contra el intelecto. Porque a quién no le gusta decir que usted fue el que lo pensó. ¿A quién no le gusta decir, no, es que mira, yo tengo este pensamiento, este criterio, y siempre estamos en un cierto nivel de competencia, a ver quién tiene las mejores ideas? Pero aquí el apóstol está hablando con tal sencillez que está diciendo, no que yo soy capaz de pensar algo por mí mismo, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces está reconociendo que lo que sale del corazón es de Dios, y que a eso es el criterio que necesitamos obedecer, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en ese respecto. Se refiere a la revelación de la ley, que en su momento hizo que brillara el rostro de Moisés, pero ese brillo se le fue opacando hasta que finalmente se quitó lo que le cubría el rostro, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu,
Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Hay libertad en algún otro lugar? ¿Hay libertad en tu criterio? ¿Hay libertad en tu capacidad para decidir? Solo si obedeces la palabra de Dios. Esa capacidad que tienes de razonar es un don de Dios. Pero si lo usas, esa capacidad la usas para aplicar en otro criterio que no sea el de Dios, caes en cautividad. Dios te dio su palabra, no te dejó a la deriva, no te dio libertad de opciones. Te dijo, este es el camino que debes de seguir. ¿Por qué? Yo te hice, yo te creé, yo te diseñé. Solo en mí hay libertad. Pero estamos acostumbrados por nuestra crianza humana que recibimos a que éramos libres pensadores, que podíamos ejercitar nuestro libre albedrío, o sea, nuestra capacidad de elegir. ¿Y qué sucede con nosotros cuando no le damos prioridad a la palabra de Dios? Caemos en cautividad. Quedamos cautivos por nuestra propia iniciativa y decimos, es que tengo libre albedrío. ¿Quién te lo dio? ¿Dios o el pecado? ¿Dios o el enemigo? La propuesta de hacer algo diferente a la voluntad de Dios, ¿quién te la dio? ¿No la trajo el enemigo a nosotros? ¿No nos dijo que eso era libertad? ¿Y no caímos en el engaño? Y defendemos nuestros derechos. Somos libres de nosotros decidir. Ándale, síguele por ese camino. Mira cómo terminamos. Mira cómo terminamos con nuestra supuesta libertad o libre albedrío. ¿Dónde terminamos? ¿Dónde estábamos? ¿De dónde nos liberó el Señor? No caminemos por ahí más. No vayamos por ahí más. Hagamos un alto en nuestro camino, porque lo que el diablo quiere, ¿por qué cree que está orientando a la iglesia así, Señor? Para que no se vuelvan a los mismos criterios, que no se vuelvan a ejercitar su capacidad de razonar solamente independientes de Dios, sino que sometamos todo al Espíritu de Dios, todo. Para muchos eso suena exagerado, fanatismo. ¿Será fanatismo obedecer a Dios en todo? Oye, no hay que ser exagerados. ¿A poco en todo tengo que considerar a Dios? Hasta en lo que me voy a comer, lo que voy a vestir, cómo me voy a vestir, cómo me voy a peinar, cómo me voy a lavar los dientes. Créame, si no quisiera Dios tener injerencia en algún aspecto, dígame en qué aspecto, en qué área del ser humano Dios no tiene una palabra para orientarnos. ¿Dónde no encontramos palabra de Él para cualquier cosa? ¿Quieres conocer de dietas? Aquí está. Sí, es cierto. Ve el libro de Levíticos. Ahora, una característica de Dios es que no te impone las cosas. Por eso su palabra es el mishvah en el hebreo, que es tu punto de referencia. No te las impone, porque si te las impusiera, entonces ya no te hubiese hecho a su imagen y semejanza, con capacidad de razonar, sino que te da su palabra y espera que tú uses esa capacidad que tienes de razonar para que veas que es lo bueno. Le hubiera sido más sencillo hacer marionetas. El Señor determinó hacernos a su imagen y semejanza. Esa fue un criterio de Dios, no nuestro. Él decidió hacer eso. Y yo no creo que lo hizo a la aventura. No creo que dijo, pues a ver si me resulta el invento este.
Aunque algunos han llegado a pensar que eso fue lo que le sucedió, le falló. Pero no, es que es necesario que el hombre ejercite esa capacidad dada por Dios y que decida elegir lo que Dios le está dando. Eso es lo que agrada al hombre. Créamelo, lo que es agradable al hombre verdaderamente es hacer la voluntad de Dios, porque Dios así preparó el corazón del hombre. Pero como recibimos o aceptamos otro criterio, ay no, es que ¿cómo? Y ahí es donde sufrimos. Pero al hacer tu voluntad, dijo el salmista, me es agradable. Yo me gozo en eso. Me gozo. Saber que estoy haciendo la voluntad de Dios me produce un gozo interno. No me es difícil. Claro, no todo el tiempo estuve así. A Dios se ha tomado ha tomado de Él, ha demandado de Él mismo invertir conmigo, porque no me dejó a la deriva. Porque no cree que así lo que usted ve ahora, así estaba cuando empezó el Señor conmigo. Yo sé por dónde he caminado, yo sé por dónde el Señor me ha traído. Y he visto su obra conmigo. Hoy puedo decirme, es hacer tu voluntad, Señor, me agrada. ¿Por qué? Porque ya no acepto cualquier otro pensamiento. Ya no acepto ningún otro pensamiento. Reconozco que tengo un don de Dios. Puedo razonar. Puedo meditar, puedo examinar las cosas. Y yo me encuentro que lo mejor siempre es hacer su voluntad. Y en todo buscarlo a Él primero. Con eso me he encontrado. Y ya de ahí no me salgo. Y el diablo no me puede sacar de ahí. Ahora, ¿he sufrido? Sí. ¿Por qué he sufrido? He sufrido porque no he entendido en su momento, cuando Dios ha ministrado a mi corazón cosas que me han enriquecido y me han liberado, el deseo de que todos experimenten lo mismo ha estado en mí para quererlo compartir. Y cuando no hay aceptación, he luchado mucho tiempo luché por tratar de convencer a los demás, hasta que el Señor me dijo, hey, el único que es capaz de convencer a todos soy yo, no tú. No tú no puedes. Sufrí el rechazo, sufrí el escarnio de gente que se burlaba por los criterios que Dios me mostraba o me ha mostrado. Ya no sufro por eso. Descanso y confío y espero, pero en Él, y me doy cuenta que es la paciencia de Él la que me ha llevado, porque yo no tengo paciencia, no tengo, honestamente, humanamente no tengo paciencia. Lo acepto, lo reconozco, pero aclamo al don de Dios para que la paciencia de Dios se manifieste en mí, porque de otra manera, yo quiero que entiendan, y si no entienden, hasta que les entra por las orejas. Pero no funciona así. En un tiempo pensaba que esas eran pruebas para mí. Sí, y que yo estaba siendo probado. Pero también en eso me ha mostrado el Señor que estuve muy equivocado. Porque Dios no prueba a sus hijos. ¿Qué barbaridad dijiste, Carlos? Si la Biblia está llena de ejemplos. Sí, el Señor habla de cómo prueba a Israel. Pero no en el contexto que tú y yo lo hemos entendido o habíamos entendido antes. Lo que Él prueba es su fidelidad de constante. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 29.
capítulo 29. ¿Ya está ahí? Ok. Verso 1 dice: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. ¿Quién lo mandó? Dios, ¿verdad? Dios mandó eso. O entiéndalo más claramente. Ese es el punto de referencia que Dios dio. Esto es lo que vas a hacer. Porque no se los impuso. Porque desgraciadamente entendemos por nuestro lenguaje un mandamiento es una imposición, ¿verdad? O una orden. No. El mandamiento de Dios es el mishvah, que significa el punto de referencia. Esto les vas a decir, así como Dios le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ok, ese es un mandamiento. ¿Pero qué es? Es un punto de referencia, es una instrucción. ¿Para qué? Para que experimentara la libertad y la vida. Pero ahora está dando otro mandamiento, dice: además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Sí. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda la tierra. Les está recordando lo que ya ellos habían sido testigos, ¿verdad? O que habían recibido por herencia, como testimonio, porque aquella generación que salió de Egipto ahí se quedó postrada en el desierto. Pero nació otra generación durante su transitar por el desierto. Otra generación que llegaron hasta los 40 años, porque estoy seguro, que cuando venían saliendo de Egipto venían unas parturientas de último momento y se fueron aliviando por el camino, ¿verdad? Porque eso sí, muy prolíferos los judíos. Dice: a todos sus siervos y a toda su tierra, lo que ellos, esto es lo que les vas a recordar, dice: las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. ¿Qué fue lo que Dios les mostró? Pruebas de su fidelidad, de todo lo que hizo. ¿Quién sometió las pruebas a los ojos de Israel? Dios. ¿Pruebas de qué? De todo lo que hizo. Miren, aquí están las pruebas. Oye, ¿cómo sabes tú que eres redimido? Y el Señor que te dice: mira, aquí están las pruebas, aquí están las huellas de los clavos, aquí está mi costado abierto, tócalo. ¿No son pruebas esas? ¿Son pruebas de qué? ¿De quién? De Él para nosotros. Nos ha probado todo el tiempo que Él es fiel. Se ha revelado a nosotros como nuestro proveedor, ¿sí o no? Se ha revelado a nosotros como nuestro sustentador, como nuestra dirección. No proveyó una nube de cobertura para que el sol no nos agobiara. Se ha manifestado y nos ha probado que es nuestra cobertura. Y una columna de fuego en la noche para guiarlos y calentarnos. ¿No? Sí. No ha sido prueba tras prueba tras prueba, pero no son pruebas que nosotros experimentamos, son las pruebas que Él manifiesta a nosotros. Él nos enseña lo fiel que es. Él se revela a nosotros como nuestro proveedor. Tuvieron hambre y pan les arrojó del cielo. Bueno, se los dejó caer. No, porque lo van a decir: no, los golpeó con los panes otros. Tuvieron sed y les hizo brotar agua de la roca, ¿no? ¿No son pruebas esas? ¿Qué te prueban a ti? ¿Qué te prueban a ti esas cosas? Que Dios es fiel, que Él cumple lo que promete. Ha dejado de darte pruebas de que Él está vivo, de que Él te ama, de que Él te cuida. ¿No te cuida o no ha dejado de darte pruebas? Dios es fiel. Ahora,
Vaya al libro de Santiago, por favor. Santiago. Capítulo 1 de Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Primero que nada, eso es de Dios. Que estemos sanos, ¿verdad? No pienses solamente en tu cuerpo físico, sino en todo tu ser, incluyendo el físico. Incluyendo el físico, pero todo tu ser. A todas las tribus que están en la dispersión. ¿Sabe? Todavía hay muchos de nuestros hermanos que necesitan venir al redil, ¿verdad? Hay muchos que todavía andan desorientados por ahí. Para ellos también es esto. Hay muchos que están en la dispersión, pero a nosotros nos ha unido en un cuerpo ya. ¿Por qué? Porque en su momento tanta manifestación, tanta prueba de parte de Dios a nosotros, de lo fiel y de lo bondadoso que ha sido, nos quebrantó y nos hizo venir a Él. Porque fue Él el que nos acercó a Él mismo, ¿no? ¿O ignoráis que fue su benignidad la que te guió al arrepentimiento? Porque si alguno dice, no, es que yo estaba más sensible y ahora le salí mejor chamaco y yo por eso rápido acepté a Cristo. No, fue Él que te atrajo. ¿Cómo nos dice el libro de, qué leíamos? Ya se me fue. Con cuerdas de amor te atraje. Sí, con cuerdas humanas. O sea, a través de la vida de la vida en otros, la manifestación de esa vida te atrajo. Así me atrajo a mí, así te atrajo a ti. Fue Él el que te atrajo hacia Él, el que te convocó al arrepentimiento, el que puso en ti el querer como el hacer. Así de que te puedes jactar. No saliste mejor que nadie. Andabas igual de perdido que todos. Igual. O sea, en eso tampoco había excepción. Todos nos descarriamos a una, dice. No salió ni uno bueno. Pero Él es el bueno, el que nos atrae a Él. Muy bien, entonces esto es para todos. Y los que están en la dispersión, el Señor los quiere convocar al cuerpo también. Hermanos míos, tened por... Usted entiende lo que es el gozo, ¿verdad? ¿Sí entiende lo que es gozo? No se lo puede explicar porque no es como que, ay, mira, la alegría es una cosa, se disipa rápidamente. Pero el gozo es una expresión interna de constancia, de seguridad, de confianza, de certidumbre. Ahora dice que no solamente tengas gozo, sino que tengas sumo gozo. O sea, superlativo. ¿Cómo es posible tener sumo gozo si no es por el fluir de Él en ti? Solamente por Él. Pero dice, cuando os halléis en diversas pruebas, pues si estás experimentando la prueba que Dios te está dando, ¿qué va a suceder dentro de ti? Pues vas a sentirte gozoso. Porque ¿quién está dando las pruebas? ¿Quién es el que prueba? ¿Qué es lo que prueba Dios? Su fidelidad. Dios te está mostrando día con día su fidelidad. Ah, pero es que a mí me han dicho que las pruebas eran los sufrimientos, eran las dificultades. Pues nos dieron un molde raro, porque eso no son las pruebas. Dios no te está pidiendo que tú superes las pruebas. Él te dice que Él te lleva en manos. Él te lleva bajo sus alas. Él te levanta en sus manos para que tu pie no tropiece. Si viene una dificultad, ¿qué te dice? No te apures, yo estoy contigo. Si viene una enfermedad, ¿qué te dice? Yo soy tu sanador. Si te están atosigando por todos lados, dice, Él adereza mesa delante de ti frente a sus angustiadores. O sea, ¿cuándo te va a dejar solo? Nunca te dejaré. Siempre estaré contigo. Entonces no es una prueba constante de Dios a nosotros de cómo Él está con nosotros.
¿No te son suficientes las marcas en Él? Su palabra, que es la que te hace sentir ese sumo gozo. ¿Vienen tribulaciones? Pues claro. Pero las tribulaciones no son las pruebas. Las tribulaciones son las tribulaciones. Las pruebas son las que Dios te da en medio de la tribulación. Y te asegura que está contigo y que Él te va a ayudar. Pero si tú estás escuchando otro criterio diferente a lo que Él te dice, otra propuesta, tu alma empieza a agonizar. Pierde la libertad, se siente cautiva, se siente desamparada, se siente que está sola, que no puede. Pues sí, porque estás escuchando otro criterio que no es la palabra de Dios. Si tú solamente estás atento a Él, viene una tribulación, el Señor levanta bandera, porque aunque el enemigo viniera como río en contra tuya, ¿qué dice? El Espíritu de Jehová levantará bandera para protegerte. En sus alas, con sus alas se cubrirá, y en sus manos te cargará para que tu pie no tropiece, dice. No te dejaré ni te desampararé. Oye, entiende que las pruebas no es otra cosa más que una demostración de la fidelidad de Dios. Esas son las pruebas. Así que cuando estés en una tribulación no digas, estoy siendo probado. No, el que está siendo probado es Dios. Él está siendo puesto a prueba. ¿Por qué? Porque el diablo quiere plantearte un criterio que diga, no, es que Dios ya te abandonó, ahora sí estás solito, ahí échatela. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, la prueba de vuestra fe, ¿quién es tu fe? Si tú ya reconoces a Jesús como tu medida de fe, entonces tú sabes que el que está siendo puesto a prueba es Él. La circunstancia para Él es una oportunidad de demostrarte a ti quién es Él. Él no pierde su oportunidad, siempre está ahí, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ay, pero es que sí, la tribulación vino y sí me sentí así. Bueno, sí, claro. En el mundo va a haber aflicción, dijo, ¿no? Pero confíen, yo he vencido el mundo. Yo voy a estar contigo. Entonces la prueba de la fe que produce en ti, manifestación del fruto de Él, paciencia. Pues claro, si el que está siendo probado es Él y me está probando a mí que Él es fiel, pues yo ¿cómo me voy a sentir? Confiado. No, pero es que yo soy el probado. Vamos a cambiar el paradigma, ¿no? El paradigma que conocíamos es que todos somos probados, hermano, y tenemos que pasar por pruebas y a ver si salimos victoriosos. Pues estás independiente de Dios. ¿Crees que tú eres el que tienes que pasar las pruebas? Como si Dios dijera, vamos a ver si este chamaco me salió bien, porque no sé cómo me salió. O chamaca también, ¿verdad? No crean que están exentas. O sea, es como si pensáramos que Dios nos está probando a nosotros a ver si le vamos a funcionar. Él sabe de qué estamos hechos. Él sabe lo que Él ha invertido en nosotros. Él sabe cuál es tu progreso en la fe. Él no necesita ver cómo estás funcionando tú. Él sabe exactamente cómo estás funcionando tú. Y Él sabe hasta dónde has llegado y hasta ahí te provee. Pero quiere que orientes tu meditación hacia Él, que tu capacidad de razonar la centres en Él, para que no te dejes llevar por tus propios criterios. ¿Me estoy explicando? ¿Y me está entendiendo? Yo confío que el Espíritu Santo es el que lo hace a usted entender, porque yo a veces ni yo solo me entiendo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿qué son las pruebas? La muestra, la demostración de la fidelidad de Dios a nosotros. Las tribulaciones, ¿qué son? Pues nada agradable.
Pero en medio de la tribulación, yo puedo tener sumo gozo, porque la paciencia está manifestándose en mí, porque sé que todo lo que está aquí es temporal. Sé que es temporal. Por eso nos orienta, nos exhorta la Escritura y dice: no viendo nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las que se ven, ¿qué son? Temporales. Las que no se ven son eternas. Sé que tal vez esto está contrapunteándose con cosas que tú ya tenías acuñadas como verdades. Es posible, yo no sé cómo estás pensando tú, pero sí sé que estás pensando. Tu rostro me lo dice. Nada más estoy leyendo las señales que veo aquí, lo que se ve. Pero yo sé que el que está haciendo en el interior es el Espíritu Santo, el que conduce y va haciendo nos va moldeando en la misma semejanza de Dios. En los criterios es Él. Entonces, no tengo temor de decirte esto, ni creo que estoy diciéndoles algo apóstata. Lo sé. Sé que no es apostasía lo que estoy diciendo, sé que es verdad. ¿Cuántas pruebas les dio Dios? ¿Ha dejado de darnos pruebas Dios? No ha dejado de hacerlo. Pero ahora vaya conmigo al capítulo de Deuteronomio, al capítulo 30. Vimos el 29, ¿verdad? Ahora vaya conmigo al 30. En el capítulo 28 voy a citarlo porque los minutos se van muy rápido. El capítulo 28 encuentra la instrucción de Dios también acerca de la importancia de la obediencia y de dar oído a Él. Como resultado, cómo la bendición nos alcanza. El capítulo 28. Cité el 30, vamos a leer el 30. Pero en el capítulo, estoy citando dos capítulos anteriores, porque en el capítulo 28 Dios está hablando a Moisés y le dice: mira, estas son palabras que le vas a decir a mi pueblo. Acontecerá que si dieres oído a mi voz, ¿verdad?, dieres lugar a mi palabra, estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Pero también, si no dieres oído a mi voz y no obedecieres a mi palabra, estas maldiciones te van a alcanzar. O está hablándole a un pueblo que ya está bajo la influencia y bajo la opresión del pecado. Porque aunque lo sacó de Egipto, todavía no eran redimidos del pecado. Sí, lo sacó de la esclavitud de Egipto, pero todavía la liberación de la esclavitud de su propia voluntad no eran libres. Ya habían experimentado, en esa esclavitud vivían. Porque en cuanto nomás no veían a Moisés y córrele para levantar ídolos, ¿no? Entonces, la liberación del pecado no había sido consumada aún. Entonces ya les dio el paradigma: obedézcanme, denle oído a mi voz. En el capítulo 30, versículo 15 dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, y la muerte y el mal. Dice así su Biblia. Ok, ¿qué está citando Dios aquí? ¿Le está dando la opción? ¿O le está diciendo: esto es lo que ocurre? Si tú le das lugar a mi palabra, la bendición te va a alcanzar. Si no le das lugar a mi palabra, la maldición te va a alcanzar. De una manera u otra, nunca vas a estar más rápido que la bendición o que la maldición. Siempre te va a alcanzar. Una de dos. ¿Sí? Entonces le decimos: ya te cité cómo son las cosas.
Ya te puse aquí delante de ti la vida y el bien, la maldición y el mal. No las está trayendo Dios, le está planteando lo que es. ¿Cuál es tu realidad? ¿A qué le vas a dar lugar? ¿Qué criterio vas a escoger? Claro que Dios había escogido para el hombre ¿qué? La vida y el bien y la libertad. Pero el hombre estaba libre, pues había sido liberto de Egipto, pero estaba esclavo del mismo. Entonces no le está dando una opción, le está diciendo cuál es su situación. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare, porque ahora ya tengo libre albedrío, supuesto, el engaño, yo puedo elegir. Como ya conoces esa parte, ya probaste la muerte, estás en muerte, pero yo te estoy ofreciendo ¿qué? Vida, y en abundancia. Escoge la vida. Pero si decides apartar tu corazón y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Simplemente hice un planteamiento de cuál era su realidad. Israel estaba en maldición, porque la maldición la traían interna. Los había liberado de Egipto, sí, pero seguían en maldición, por eso seguían cayendo. Y lo que está diciendo Dios, yo te hago ver lo que hay ya. Esta es tu realidad. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Le está diciendo que es lo único que puede darle provecho. Está diciendo al hombre, ¿dónde encuentra vida y libertad? ¿Tú crees que tienes libertad en tu libre albedrío? No hay tal. Es un engaño. Dios está probándote de continuo su fidelidad. No te ha pagado mal o con mal, te ha pagado con bien a pesar del mal. Te ha bendecido, te ha guardado, te ha preservado. ¿Por qué tomar otro camino? ¿Por qué elegir otra opción que no sea la vida, que no sea la libertad? Solo donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Si todo obedece otro consejo que no sea el del Espíritu de Dios, no eres libre, aunque digas o creas que te quieres sentir en la libertad de hacerlo como tú piensas. Eso no es libertad. Si no le das lugar al criterio de Dios primero, no importa cuánto alegues y discutas, eso no es libertad. La única libertad la tienes en Cristo Jesús y en su palabra. Digiérelo, recíbelo, no lo deseches y deja que el Espíritu Santo te muestre si esto viene de Él o viene de los hombres. Sé que tal vez te causó controversia esto. Creo que tal vez pueda ser posible. Espero no lo sea. Pero si lo fue, no deseches esto. Consúltalo con el corazón. Escucha al Señor en tu corazón y deja que Él te muestre. No le digas a nadie que vas a dejar que Dios te lo muestre. Más bien hazlo. Sí, porque si vas por ahí diciendo, pues esto no lo acepto, hasta que Dios no me lo muestre, pues entonces ya estás rechazando. Mejor deja que el Señor, consúltalo con Él
Y te digo con el corazón, porque ahí es donde encuentras con Dios. Aquí es donde tienes tu encuentro continuo con Dios, porque ahí habita Él. Entonces ahí, en ese vínculo, en esa esfera del hoy, que no es cuestión de tiempo, es cuestión de eternidad, es el contacto donde lo eterno y lo humano coinciden, ahí consúltalo. Yo sé que te dije cosas que tal vez te rebotaron, sobre todo porque se trata de tu libre elección. Yo lo sé. Y no porque me lo han contado. Son cosas que Dios me ha mostrado, pues. Soy tan humano como todos ustedes. Pero medítalo acerca de eso y acerca de verdaderamente qué son las pruebas para ti. Y si contradice lo que tú tenías como criterio fijo, pues exponte al Señor y deja que Él te enseñe, te muestre. No te jactes de ser muy bueno para pasar las pruebas, porque de antemano te digo, todos estamos reprobados. No hay ni uno bueno, ni uno justo, solamente hay uno. Y a sus pruebas me remito. No a las mías, yo no paso ninguna. Solo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo. Solo en Cristo puedo. ¿Por qué?